en este vídeo, en la parte 2 del segundo vídeo del primer módulo del curso, os quiero presentar, digamos, la pantalla más importante de Sativo. Se trata del cuadro de control de una parcela. Esto lo encontramos en el menú de detalle, que os diré a continuación dónde se encuentra, pero quiero que tengáis la idea de que a partir de este cuadro de control de una parcela es donde vamos a poder acceder a toda esa información que era el motivo de la creación de esta herramienta, para que el usuario pueda acceder a todas las bases de datos y toda la información relevante a nivel de parcela. ¿Vale? Entonces, bueno, pues os voy a... Antes de entrar en una parcela en concreto desde mi perfil de usuario, desde la aplicación, y ver un cuadro de control y explicaros cada una de las partes, pues os voy a mencionar que desde este cuadro de control, que aquí tenemos un ejemplo de uno, vamos a tener un menú de 3 puntos que, si lo desplegamos, vamos a poder ver todas las funcionalidades que tiene Sativo. Sativoon es una herramienta, es una plataforma modular, lo que significa que según vamos implementando, desarrollando nuevas funcionalidades, las vamos dando forma, las vamos probando y vemos que funcionan bien y que lo queremos dar de cara al público, pues las vamos implementando en este menú, en esta lista que tenemos aquí de menús, de módulos diferentes. Todos estos módulos son los que vamos a ir viendo en distintos módulos a lo largo del curso, en distintos vídeos. Vale, si nos encontramos en el menú, en el visor del mapas, en el menú mapa, y podemos visualizar una de las parcelas y pulsamos sobre ella, también vamos a ver esta lista de funcionalidades, ¿vale? Bueno, antes de entrar en el menú de cuadro de control, quiero mostraros una imagen de satélite. Bueno, en este caso creo que no es de satélite, yo apostaría que es una imagen de dron, porque tiene bastante buena resolución, el píxel tiene bastante mejor resolución que la que usamos nosotros de 10 metros, la he cogido por internet, pero muestra, nos es muy apropiada para mostraros lo que representa el NDVI que os vamos a mostrar en el carrusel de imágenes en el cuadro de control. La simbología que hemos adoptado es una simbología pues adoptada universalmente, que sigue pues la regla de los semáforos. En el momento que tenemos un color rojo, indica un valor bajo del NDVI, cercano a 0, en el cual significa que o hay vegetación, no hay vegetación, suelo desnudo, o hay poquita vegetación, o está enferma. Podéis ver, por ejemplo, en este caso, una parcela cubierta de un cultivo, en el cual hay una zona mostrada en rojo que está afectada. ¿Esta afectación? Bueno, pues esta afectación nosotros no podemos interpretar por qué. Es decir, es el propio usuario, el propio agricultor, el que va a dar explicación, el que va a dar una mejor interpretación a estos colores. Yo puedo ver que tiene un bajo NDVI, pero el agricultor que conoce su parcela, pues probablemente sepa por qué. Pueden ser varios motivos, pueden ser factores bióticos o abióticos los que está afectando el descenso del NDVI. Podemos tener desde que tenemos una afectación de una plaga o una enfermedad de mi cultivo y por eso tenemos menos vigor o menos salud en mi cultivo, en mi vegetación, o podemos tener un factor abiótico como un estrés hídrico, por ejemplo, en el cual con la carencia de agua pues ha hecho que se cierren los estomas, que dejemos de tener esa actividad fotosintética y el NDVI por lo tanto pues decrece, ¿vale? Podemos también ver en zonas rojas, si tuviéramos un encharcamiento de agua, una lámina de agua, pues se vería como este caso de aquí. ¿Vale? Veríamos pues una zona muy limitada y en rojo, valores de rojo. Las láminas de agua nos va a dar en el NDVI un valor de 0. ¿Vale? En contraposición, los valores más altos, donde tenemos una vegetación más densa, más vigorosa y más sana, vamos a tener unos colores más verdes intensos, de manera que nos vamos acercando a ese 1 hipotético, ¿vale? Entonces vemos que donde mejor se encuentra el cultivo en esta parcela, pues son en estas zonas de aquí y en estas zonas de aquí, ¿vale? Bueno, esto nos va a permitir ahora pues enseñaros el cuadro de control que quiero mostraros. Esta es la parcela, exactamente la parcela que os voy a mostrar ahora a continuación desde la aplicación que tengo instalada en mi ordenador. Y bueno, pues en el cuadro de control vamos a poder hacer el seguimiento de la parcela agrícola con la información de las imágenes de satélite que tenemos del Sentinel-2, ¿vale? El Sentinel-2 es un satélite, son dos satélites, Sentinel-2A y 2B. ¿Por qué? Primero se lanzó en el 2015 el 2A, orbita alrededor de la Tierra en una órbita polar, de tal manera que por el mismo punto de la Tierra se ve cada 10 días.
Esta frecuencia temporal es un poco escasa para el tema de la agricultura. Tened en cuenta que si el satélite, que es un sensor óptico, pasa por nuestra parcela y tenemos una cobertura nubosa, esa imagen no nos va a proporcionar ninguna información sobre nuestra vegetación, porque vamos a ver solamente nube. Entonces, bueno, pues lo que se hizo fue lanzar otro satélite en el 2017, que fue el Sentinel-2B, desfasado 180 grados del anterior, de tal manera que según van orbitando la Tierra, pues me va a proporcionar cada 5 días, voy a tener un paso de uno de los dos satélites. Si cada vez que pasa el satélite tenemos cielo despejado, pues tendremos una nube, o sea, tendremos una imagen, como en este caso vemos que 5 de junio, 10 de junio, 20 de junio, esto quiere decir que el 15 de junio teníamos cobertura nubosa y no facilitamos esa imagen. Y bueno, pues aquí podéis ver cómo de todas esta ristra de módulos, pues el menú de detalle es el que os voy a contar ahora, el cuadro de control. Entonces para ello me voy a abrir la aplicación, voy a ir a mi usuario que tenemos aquí, ¿vale? Tengo aquí mi usuario registrado y voy a buscar la parcela, ¿vale? Así os enseño también, yo tengo un montón de parcelas, habéis visto que tengo 3.887 parcelas, pero voy a buscar una parcela que yo sé que se llama Carreterilla. Entonces bueno, pues apunto aquí Carreterilla, le doy al intro y me va a buscar todas las parcelas que tengan en su nombre Carreterilla, ¿vale? Si yo quiero buscar aquí, por ejemplo, una parcela que tenga puesto trigo, pues me buscará todas las parcelas que yo tengo puesto en el nombre trigo. En este caso, la que os quiero mostrar de ejemplo es esta, porque me permite enseñaros y hablaros de varias cosas. Entonces, en el momento que yo en la lista, en el menú de explotación, pinche sobre una parcela, voy a ir directamente a su cuadro de control. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora os voy a ir contando varias cosas de las que podemos ver en esta pantalla, pero para que aprovechar el tiempo voy a ir haciéndole una petición al servidor del Itacil, y es que me busque todas las imágenes que tiene de mi parcela desde el 1 de enero de 2019. Vale. Vale. Bueno, en este caso habéis visto que lo ha hecho muy rápido. Lo ha hecho muy rápido ¿por qué? Porque yo ya lo había hecho anteriormente. Bueno, pues teniendo aquí ya cargada todas esas estadísticas y estas imágenes que se guardan en el dispositivo interno de mi dispositivo, esto nos va a permitir que cuando no tenga cobertura de internet y esté en una zona rural o esté en el campo y no tenga internet, pueda acceder a estas imágenes y pueda incluso acercarme, como lo vais a ver en un módulo posterior del curso, a un rodal que haya visto en las imágenes como problemático. Vale, ¿qué información tengo aquí? Bueno, pues aquí veis cómo tengo esta imagen del visor de mapas que teníamos aquí, ¿vale? En pequeñito, para que veamos, pues, es donde nos encontramos, ¿no? Nuestra parcela. Vale, vamos a tener aquí el nombre de la parcela, vamos a tener el cultivo declarado desde el último cultivo declarado en esta parcela es colza desde el 1 de octubre de 2023, se encuentra en la explotación de seguimiento de Mía de Varesa, está en el municipio de Valladolid, es de regadío porque se lo he dicho yo así, me calcula la superficie total y me dice ahora mismo, conectándose a un MDT del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, que está a una altitud de 850 metros, alrededor de 850 metros sobre el nivel del mar. Me empieza a decir también datos climáticos, es decir, me dice qué precipitación media anual se espera en mi parcela. Esta es la precipitación acumulada anual en el periodo de los últimos 30 años. ¿Vale? O sea, lo que se espera que en mi parcela llueva, unos en torno a 450 litros metro cuadrado. ¿De dónde sacamos esta información? Bueno, pues aquí podéis ver cómo nos vamos a conectar a partir de todas las estaciones meteorológicas que tiene la EMET alrededor de todo el territorio español. En concreto en Castilla y León hay unas 200 estaciones agrometeorológicas y meteorológicas que son tanto del Itacil, algunas de ellas, el resto son todas de la EMET. Tenemos una explotación conjunta, trabajamos en conjunto para el mantenimiento y explotación de los datos, y en esta API de la EMET pues podemos ver todas ellas. En este caso pues estaríamos en una parcela por aquí, se encontraría más cerca a esta estación de Villanubla, que tiene un identificador 2539, y si yo le pido los datos de esa estación, pues lo vamos a ver aquí que el 2539 es la primera fila, y la última precipitación que ha caído en esta estación, pues se ha acumulado 6,7 litros por metro cuadrado el día 27 de abril de 2024. Estos datos que se registran, aquí lo estáis viendo en tiempo casi real, los permiten, a partir de este enlace podéis ver el origen de datos,
que el visor agroclimático del Itacil, donde mis compañeros han desarrollado y han implementado las distintas capas que obtenemos con interpolación, con procesos de geoestadística. Aquí, por ejemplo, podéis ver este dato en concreto, ¿vale? Entonces, estos mapas interpolados que veis aquí son los que nos permiten luego en la aplicación pues dar estos valores. Lo mismo pasa con el suelo. En el suelo la herramienta nos está diciendo qué caracterización, qué clasificación textural tiene. En este caso es un suelo franco-arenoso arcilloso, moderadamente fina. ¿Y de dónde sacamos estos datos? Pues nuevamente tenemos un enlace que nos permite ir al portal de suelos del Itacil, que os voy a mostrar en estos momentos, en el cual vais a poder ver todos los puntos, son muestras que se han ido recogiendo desde que comenzó este proyecto en el 2011. Todas estas muestras, bueno, pues en zonas donde hay regadío pues tenemos más densidad de datos, con lo cual si mi parcela se encuentra en una zona con más datos, pues es probable que la estimación sea mejor. No obstante, aunque por muy buena densidad y muy alta densidad que tengamos, nunca va a ser el dato de tu parcela. Es decir, se puede parecer como una castaña, porque depende del manejo que le haya dado el agricultor a esa parcela, que haya hecho, qué tipo de siembra tiene, qué tipo de fertilizante le pone, qué cultivos implanta. Bueno, entonces, lo que recomendamos siempre es la analítica de suelos, que ahora veremos dónde se mete. Estas muestras lo que nos permiten en el Itacil son hacer unos mapas interpolados, por ejemplo este de clasificación textural, que nos vamos a tener toda la superficie de Castilla y León, y ahora ya con un convenio que tenemos con el FEGA para hacer la aplicación desde Satibun, el módulo de nutrientes oficial para toda España, hemos tenido que implementar también todos los datos del resto de España. En este caso lo que os estamos mostrando es solamente de Castilla y León desde la web del Itacil. Aquí esas muestras que veíamos antes nos permiten tener, pues por ejemplo, niveles de caracterización de qué contenido de fósforo y de potasio tenemos en cada uno de los terrenos de Castilla y León. Vale, volvemos a la aplicación. Entonces aquí vemos cómo, si damos a este botón de editar propiedades del suelo, lo primero que vais a ver vosotros va a ser así, va a estar en gris, porque lo que vais a ver son los datos que nosotros estimamos con la fuente de datos que os acabo de mostrar. Si resulta que vosotros tenéis una analítica de suelos, aquí es donde podéis meter esos datos. Aquí podéis dar a este botón, este switch que se llama, y ponerle en datos personalizados del suelo y decir que si mi materia orgánica en vez de 1,3 es 2, pues lo pongo. Si mi potasio en vez de eso es 150, lo pongo. Y resulta que el fósforo tengo una cantidad de 80 partes por millón, 80 ppm, y lo pongo aquí. Otra cosa que también nos estimamos y que también te permitimos parametrizar, intentamos que en Satibun todo sea parametrizable, todo sea personalizable, todo puedas cambiarlo y modificarlo a vuestro criterio o a vuestros datos personalizados. En este caso, si habéis analizado el agua de riego, en este caso es un agricultor que tiene un pozo, y si extrae un poquito en un vaso un poco de agua y lo analiza, que hay ahora mismo unas tiras que se analizan y que por colores te dice aproximadamente el contenido de nitratos que tiene ese agua, pues puede perfeccionar este dato, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estamos estimando una cantidad muy alta, porque ese es el dato al que pudimos acceder en un momento dado, pero resulta que en estos momentos que yo voy a regar tengo únicamente 80 ppm de nitratos. Pues lo pongo. Le doy a aceptar y ya estos datos van a estar inherentes a esta parcela hasta que yo las cambie. Cuando voy a hacer un plan de nutrientes y los quiera tener en cuenta, pues va a tirar de esos datos y no de los estimados del Itacil. ¿Qué más cosas vemos aquí? Pues vemos que tenemos ya un plan de nutrientes hechos. Tenemos también, nos da bueno, esto del plan de nutrientes paso por encima porque lo veremos más adelante. Nos proporciona las coordenadas del centroide de la parcela. ¿Vale? Esto podemos, si imaginaros que necesitamos decirle a un operario a dónde tiene que ir para podar o a dónde tiene que ir para abrir el riego, pues podemos coger estos datos, estas coordenadas tal cual, en este caso imaginaros que voy a mi ubicación, aquí donde la viruela, nos encontramos ahora mismo aquí, esto es el Itacil, aquí es donde estamos en el Itacil, ¿vale? Toda esta zona aquí tenemos fincas experimentales. Bueno, si yo resulta que quiero saber dónde se encuentra esta parcela que me acaban de pasar en el WhatsApp o por correo, como queráis, bueno, pues me va exactamente a ese punto, al centroide de la parcela, ¿vale? Vale, si yo copio esas coordenadas, también puedo copiar, irme al mapa
y imaginaros que yo ahora estoy aquí, donde me encuentro en el Itacil, ¿vale? Y resulta que quiero ver la parcela, pues copio aquí en el buscador, que tengo varias maneras de buscar recintos, una de ellas por coordenadas, la copio, la pego, le doy al intro con el botón del enter en el teclado y me iría exactamente a mi parcela. Como os he dicho anteriormente en una diapositiva, si hago clic sobre una de mis parcelas que tengo ya registradas en mi perfil de usuario, puedo ir al cuadro de control, que es el menú de detalle. Vuelvo al cuadro de control para seguir explicándonoslo. Vuelvo a hacer la petición, que va a ser muy rápida, de las imágenes de satélite desde el 1 de enero de 2019. ¿Vale? Y estamos en el punto de partida. Vale, pues estamos aquí, entonces seguimos todo esto, ya lo tenemos visto. Tenemos también aquí un pequeño cuadrito que me da un resumen de los datos de la predicción del tiempo solamente del día actual. Hoy nos encontramos a 30 de abril de 2024, entonces, bueno, pues aquí tengo la temperatura actual, el rango de valores en lo que nos vamos a encontrar la temperatura el día de hoy, la probabilidad de lluvia, cuánto se estima que va a llover, en la humedad relativa y en la velocidad del viento. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es la variación del NDVI que muestran las imágenes, la última imagen con respecto a la anterior, ¿vale? Esto es un indicador que nos puede orientarnos a decir, bueno, te puedes preocupar o no, ¿vale? O sea, supone que si estás en un momento en el que el cultivo tiene que ir incrementando el NDVI porque está aumentando el desarrollo vegetal, pues ver aquí un dato negativo, pues tengo que analizarlo y ver por qué. En estos momentos nos encontramos en un momento muy bajo, entonces, bueno, pues no es preocupante, ¿vale? Aquí otra cosa que vamos a tener va a ser este icono de aquí, que sí, nos va a dar información de recintos. Si pincho sobre él, nos despliega una nueva tabla informativa, la cual es muy importante que tengáis en cuenta esto. Siempre que tengáis una parcela que la hayáis importado o la hayáis dibujado sobre el mapa, vais a poder saber qué recintos SIGPAD hay por debajo, ¿vale? Qué recintos SIGPAD se solapan con esa geometría de mi parcela. O sea, es una información que nunca vais a perder, la vais a tener siempre, ¿vale? Nosotros vamos a cruzar esta geometría con la base de datos del SIGPAD y vamos a ver qué recintos hay por debajo, ¿vale? ¿Qué información me da aquí? Pues por ejemplo, en este recinto me está diciendo que la superficie total de este recinto son 30,5 y que en mi parcela los tengo la superficie total. Este otro recinto, la superficie es 0,19, sin embargo, no está en su totalidad dentro de mi parcela, ¿vale? ¿Qué más información tenemos? Pues si tenemos nuestra parcela encima de una figura de calidad, como puede ser esta marca de garantía de setas de Castilla y León o una IGP, como este caso, lentejas, vino, pues me lo dice. Y otra cosa más importante aún es si mi parcela se encuentra encima de una zona declarada como vulnerable a la contaminación de nitratos por contaminación difusa, me lo va a decir. Y no solamente me va a informar, sino que si el día de mañana hago un plan de nutrientes y le pongo que quiero echarle más cantidad de nitratos provenientes de un fertilizante orgánico que excede el límite legal, me saldrá un aviso en rojo diciéndome estás incumpliendo si echas esa cantidad de fertilizante. ¿Vale? O sea que es una característica, un atributo que se hereda, igual que las características del suelo que ya le he modificado, pues se hereda a esta parcela. Vale, voy a replegar esta y vamos a ver qué es este otro icono. Este otro icono de la espiga lo que me va a mostrar es el historial de cultivos, el histórico de cultivos siempre y cuando yo lo haya editado esto. Cuando esta parcela la tengo desde que lo pusimos de cara al público en el 2020, 2019 ya la registré, puse 2 años atrás, mi recomendación es empezar siempre por el año al cual nos queramos retrotraer. Si quiero registrar los datos desde el año 2018, por favor empezar a editar ese cultivo del 2018, poner la fecha del 2018 y luego, como veremos en otro módulo más posterior, en el siguiente módulo, pues voy a hacer un ciclo de cultivo nuevo con este icono de la espiga. Esto me va a permitir tener todos los cultivos registrados a lo largo del tiempo y aquí en la gráfica pues lo voy a ver tan bonito como esta. Aquí estoy viendo, por ejemplo, que 2 años seguidos he tenido el mismo cultivo, la misma variedad, y sin embargo la evolución del cultivo ha sido diferente. ¿Por qué? Porque la evolución de las condiciones climáticas y las condiciones en general han sido diferentes. El área que cubre la curva
o sea, esta integral que tenemos por debajo, me va a dar una aproximación al rendimiento que voy a obtener de este cultivo. Cuanto más amplitud y un valor máximo de este NDVI que tenemos aquí en el eje vertical sea mayor, pues esto quiere decir que el potencial de rendimiento que voy a obtener con esta parcela va a ser mayor. ¿Por qué digo potencial? Porque esto siempre y cuando todo vaya bien. O sea, si lo que estoy viendo desde satélite es la biomasa, si resulta que tengo mucha biomasa, mucho desarrollo de la parcela, pero resulta que viene un azote de calor y se asura mi cereal y no grana, pues obviamente no se va a traducir toda esta biomasa, este área que veo, en el rendimiento. Aquí podéis observar cómo en el 2020 tuvimos una biomasa muy grande y este año tuvimos un récord en producciones, en rendimientos obtenidos de las parcelas en Castilla y León. Y bueno, pues efectivamente en este caso tuvimos muchísimo más rendimiento que el año anterior, que veníamos de un año de sequía. El año 2019 fue difícil para la agricultura. Estuvo menos tiempo implantado el cultivo en el suelo, por eso lo podéis ver en la amplitud de la curva. Cuanto más arriba esté esta curva durante más tiempo, significa que el cultivo sigue presente. En este caso se secó antes por carencia de agua que tuvimos. Y bueno, pues aquí veis las diferencias, un solo cultivo, diferencias del desarrollo en función de las condiciones climáticas. Aquí la aveza se comporta de una manera algo diferente al trigo y aquí, por ejemplo, vamos a ver en detalle el cultivo de la colza. Aquí podéis pensar, ¿qué le pasa a la colza? Bueno, pues la colza se tiene que comportar así. Cuando nosotros vemos en nuestra colza que se comporta así, podemos quedarnos tranquilos. Hay cosas, sin embargo, que no se deberían mostrar, como este pico de aquí. ¿Veis este piquito, no? Bueno, pues vamos a ver a este pico. Vamos a ver, aquí cuando pincho sobre cualquiera de los puntos me va a llevar a esa imagen correspondiente. Y aquí lo mismo, si yo pincho aquí sobre uno de los puntos, me va a decir, ¿veis que se va moviendo? Me va a decir qué día y qué índice de vigor tengo de promedio de todos los píxeles, ¿vale? O sea, aquí todos los píxeles tienen un valor de NDVI y el promedio de todos ellos es el puntito que vemos aquí, ese 0,35, ¿vale? Si vamos a este puntito que os he dicho aquí podemos apreciar una anomalía. Aquí nos podemos preocupar. Si resulta que yo no tengo estas imágenes porque estoy visualizando la parcela el día 24 de diciembre, el día 25 Navidad, pues me puedo atragantar con la cena de Navidad porque, oye, aquí estoy viendo que aquí está pasando algo, que aquí igual pues yo tengo todos los topillos de la zona en mi parcela y se están comiendo todo mi trigo, o mi colza en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante que aprendáis a distinguir estos eventos. Esto es un evento puntual y si os fijáis aquí tenéis un icono que me permite visualizar esta misma parcela, pero en vez de con la imagen de satélite con las bandas del rojo y el infrarrojo que me permiten calcular el NDVI, lo que estoy obteniendo aquí es una imagen RGB. Es decir, como lo que vieran mis ojos o si hiciera una foto con una cámara digital desde el satélite, pues vería esto. Este satélite se encuentra a 786 kilómetros de altitud y si yo me pongo en el satélite lo que voy a ver va a ser esto. Estoy viendo que una nube se me ha colado. Entonces, bueno, pues me puedo quedar tranquilo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque no hemos sido muy exigentes con ese filtro que os contaba de nubes, que nos las proporcionamos y están todas rojas, porque imaginaros que llevamos un mes sin nube. Sería una pena no poder visualizar las 30 hectáreas que tiene esta parcela, poder ver que el resto de la parcela está desarrollándose en óptimas condiciones y que bueno, pues que por una nube me daría mucha pena no tener el resto de la imagen. Entonces, bueno, pues no somos muy exigentes y de vez en cuando se nos puede colar una nube como esta, que lo que hará será bajar este dato de aquí. Vamos a ponerla en grande, esta colza, pinchando sobre el nombre del cultivo que quiera visualizar, se me va a extender esta evolución. De tal manera que este punto de aquí era esta imagen, y que a medida, imaginaros que esto no está, a medida que va pasando, aquí lo que va haciendo la colza es disminuir su valor. ¿Por qué? Bueno, pues esto es una cosa peculiar que tiene la colza, es una cosa normal que tiene, y es que en este periodo invernal lo que la colza hace así es tallar, coger un porte, una altura determinada, para ello pierde hojas y en el momento que que alcanza esa altura, pues vuelve a sacar hojas para poder hacer y se vuelve a incrementar la actividad fotosintética, ¿vale? Con esa clorofila de las hojas, ¿vale? Llega un momento en el que tenemos aquí también un máximo, pero volvemos a disminuir el valor, lo podéis ver, ¿no? Veis que aquí estaba disminuyendo el valor hasta un máximo en el 6 de mayo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues esto lo que está ocurriendo es la floración.
Aquí podéis ver incluso con el RGB que desde satélite casi a 800 kilómetros se puede llegar a observar ese color amarillo que le dan los pétalos de la flor. Los pétalos no contienen clorofila, contienen otros pigmentos y no son los encargados de hacer la fotosíntesis. Entonces, como no nos deja ver esas hojas, pues estamos descendiendo en el valor, pero no por ello dejan de estar ahí, deja de estar activa la planta, ¿vale? En el momento que los pétalos de flor se me empiezan a caer, pues volvemos a ver ese verdor intenso que tendríamos el 16 de mayo, ese punto máximo de verdor en mi colza. A medida que vamos avanzando, pues esas silicuas que fructifan, ese fruto de la colza, las silicuas donde se almacenan las semillas, empiezan a rellenarse, empieza a secarse la planta, entra en senescencia como cualquier cereal y en un momento dado pues estará totalmente seca y preparada para ser cosechada. Aquí vemos, por ejemplo, como en este momento, el 30 de junio, se observa claramente como ya la parcela ha sido cosechada. Yo apostaría que aquí entre el 25 y el 30 de junio se cosecha la parcela. Veis aquí las diferencias todavía, está implantado todavía el cultivo pero senescente, y aquí ya pues tenemos el resto del rastrojo. Vale. Bueno, pues esto es un poco el contenido que podemos ver en el cuadro de control. Otra cosita más, lo que podemos ver es todas las propiedades que creemos que pueden repercutir en la evolución del cultivo. Es decir, podemos superponer sobre esta gráfica las variables climáticas, por ejemplo. Es decir, así a medida que el cultivo, pues la temperatura máxima va aumentando, pues entraremos en un periodo de senescencia, ¿no? En el momento que veamos que va lloviendo más y más, pues el cultivo lo agradece y va espigando para arriba o va desarrollándose con más rapidez. ¿Vale? Entonces aquí vemos como los datos observados en esa estación más cercana a mi parcela nos da unos datos máximos de temperatura máxima, temperatura mínima, y en vertical, en las líneas verticales, tendríamos la precipitación acumulada de cada uno de los días. Podemos observar también las labores que hemos metido en mi parcela. Si esta parcela tiene labores registradas, pues las veremos aquí. Las veremos en este caso, pues parece que no tenemos ninguna labor en la colza. ¿Vale? Si tuviéramos alguna labor, pues las veríamos, ¿vale? Y luego, otra cosa, los agricultores nos decían al principio, bueno, esto está muy bien que me marques cómo evoluciona mi cultivo, pero a mí me gustaría saber si esta evolución es normal, es lo que se espera, ¿vale? O sea, esto es como tiene que evolucionar el cultivo o no, o me tengo que preocupar y voy por delante o voy por detrás. Bueno, pues cogimos el guante a estas sugerencias que nos hacen los agricultores constantemente a través del correo de soporte de la página web o de jornadas que tenemos con ellos en presencial, y les hemos metido una curva que es la curva estándar de todas las parcelas que tienen ese año el mismo cultivo en la misma zona agroclimática y con el mismo sistema de explotación. Es decir, no es lo mismo comparar los trigos de regadío con los trigos de secano, sería un poco injusto y podría hacer preocupar al agricultor. Entonces, bueno, pues en este caso vemos que la gráfica de las colzas de promedio funciona, este es el promedio de todas ellas, esta es la variación en un más menos, o sea que también hay por encima y por debajo, y mi parcela pues puedo ver que sigue esa evolución que se espera. Este es el momento de la floración de todas ellas, ¿vale? De todas las colzas de mi misma zona agroclimática están en floración en este momento de mayo, y puedo ver cómo el momento incipiente del cultivo pues va por delante. La verdad es que esto es una parcela muy buena, la trata muy bien el agricultor y normalmente suele siempre ir por delante. Bueno, y bueno, pues esto es un poquito, aquí es la información que os damos, ¿vale? Y aquí podríamos comparar este botoncito de aquí, podríamos ir a comparativa. Es una de las cosas que os va a podríamos añadir esta parcela a la comparativa que os vamos a contar posteriormente en otro vídeo en el curso. Lo que os decía antes también, con este botón de aquí también podemos ir a analítica, aquí podemos editar el cultivo o si me he confundido o el nombre, pero ojo, si yo aquí la colza la he cosechado y quiero poner otra cosa, si elimino aquí la colza la voy a eliminar, ¿vale? Y yo esto no quiero, si lo quiero guardar la colza, pues esta no es la opción es hacerlo con la espiga. Y aquí en este menú, pues como os decía, tenemos todas las funcionalidades. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Por qué no podemos ver estas como operativas? Pues porque no sé si os habéis dado cuenta que me he desconectado. Al estar desconectada, pues hay funcionalidades que no podría usar. Por eso lo primero que os decimos y animamos es a registraros.